Salí al patio a columpiarme en pijamas de Hello Kitty. Un vecino llamó a la policía pensando que era una niña. No podrás creer lo que pasó. ¿Alguna vez hiciste algo tan inocente que terminó siendo lo más estúpido que podrías haber hecho en tu vida? No estoy hablando de decisiones tontas de adolescentes. No, estoy hablando de algo completamente inofensivo, hasta que se volvió extremadamente, ridículamente embarazoso. Esto no fue un accidente en una fiesta. No fue un mensaje vergonzoso enviado a la persona equivocada. Ni siquiera fue una caída en público. No, lo que hice fue salir al jardín en pijama de Hello Kitty, y todo lo que pude decir después fue, ¿por qué? ¿Por qué lo hice así? Hola, me llamo Héctor y esta fue la peor y más divertida decisión de mi vida. Tal vez pienses que exagero, que una pijama no puede arruinar tu día, pero espera a escuchar esto. Yo vivía en una casa que hacía esquina, con un jardín enorme y una vista directa a la calle principal. Nada extraordinario, solo yo, mis responsabilidades y una pijama que amaba usar para dormir. Sí, con estampado de Hello Kitty, rosa, blanca, adorable. Era un domingo por la mañana. Me acababa de despertar después de una semana agotadora de trabajo. Apenas abrí los ojos, sentí ese momento glorioso en el que sabes que puedes quedarte en cama todo el día. No tenía planes. No tenía obligaciones hasta la tarde. Todo era absolutamente perfecto. O al menos eso pensé. Me incorporé, y sin pensar demasiado, me puse mis pantuflas, salí de la habitación, pasé por la sala, y seguí caminando sin siquiera cambiarme. Mi intención original era simple. Quería aire fresco. Solo eso, nada más. Abrir la puerta del jardín, sentir la brisa, tomar un poco de sol, y luego regresar a la cama. No planeaba hablar con nadie. No planeaba salir a la calle. Solo quería un poco de espacio después de días encerrado. Así que sin evaluar nada empujé la puerta que daba al jardín. Y ahí comenzó todo. Al abrirla pensé, qué bien se siente esto. Y sin darme cuenta, puse un pie en la parte de afuera, luego otro, y luego me encontré parado en plena vista de todos los vecinos. Sí, exactamente así. Con mi pijama de Hello Kitty, las pantuflas, el cabello despeinado, sin afeitar. Y no solo eso. Lo peor fue lo siguiente. Mientras estaba ahí, perdido en mi mundo, no me di cuenta de que en ese preciso momento pasaba un repartidor con una cámara en su casco, grabando su recorrido normal. No planeaba mirarlo. No estaba listo para ver rostros. No estaba listo para ser grabado. Pero ahí estaba yo. Ahí estaba mi pijama. Ahí estaban mis pantuflas. Y ahí estaba, sin la menor idea de lo que vendría después. Momentos después, sin darme cuenta, escuché un ruido. Era un camión de reparto volteando en la esquina, con la cámara grabando cada movimiento. Y sí, adivina quién estaba directamente en cuadro. Sí, yo. Sin glamour. Sin dignidad. Solo yo, Hello Kitty y el sol de la mañana. No pensé que el universo fuera a usar ese clip, pero en cuestión de horas, ese video estaba circulando en el grupo de vecinos. Mensajes de WhatsApp, reacciones en redes, GIFs, memes. Y yo no tenía idea de qué estaba pasando hasta que recibí el primer mensaje. ¿Ese hombre en pijama es tu vecino? Y ahí fue cuando supe que mi día y mi vida social acababan de cambiar para siempre. Y pensé para mis adentros. No creo que a este paso cumpla con el conteo de palabras que necesito, pero bueno, vamos viendo. Al principio no entendí nada. Leí ese mensaje y pensé que era una broma. Me reí solo, incluso. Respondí algo como, jajaja, no, ¿por qué? Y seguí con mi mañana. Me preparé un café, me senté en el sofá y abrí el celular como cualquier otro día. Grave error. Las notificaciones empezaron a llegar una tras otra. Mensajes de números que no tenía guardados. Reacciones con emojis. Capturas de pantalla. Y entonces, lo vi. Ahí estaba yo, parado en mi jardín, con mi pijama de Hello Kitty, en alta definición, desde varios ángulos. El repartidor había pasado justo frente a mi casa, la cámara del casco apuntando directo hacia mí. El clip duraba apenas unos segundos, pero eran suficientes para capturar cada detalle. No había forma de negarlo. No había forma de decir, ese no soy yo. Era yo. Claramente yo. Mi primera reacción fue negar la realidad. Cerré el video, bloqueé el celular y me quedé mirando la pared como si eso pudiera hacer desaparecer todo. Pero la tranquilidad duró poco. El grupo de vecinos empezó a explotar. Alguien escribió, ¿quién es el valiente de Hello Kitty? Otro respondió, eso es confianza en uno mismo. Otro más dijo, necesito esa seguridad en mi vida. Al principio algunos comentarios eran graciosos. Incluso yo, en el fondo, entendía por qué resultaba cómico. Pero luego comenzaron a llegar los que ya no eran tan inocentes. Memes. Capturas con texto encima. Ediciones. Alguien recortó mi silueta y la pegó en otros escenarios. Otra persona hizo un GIF. Y lo peor de todo, empezó a circular fuera del grupo de vecinos. Ahí fue cuando sentí el verdadero pánico. Porque una cosa es hacer el ridículo frente a gente que conoces, y otra muy distinta es darte cuenta de que desconocidos están viendo tu pijama, tu postura, tu cara de recién despertado, sin contexto alguno. Salí al jardín, ahora sí consciente de lo expuesto que estaba. Miré alrededor como si pudiera identificar quién había visto el video. De pronto, cada ventana parecía sospechosa.
Cada persona que pasaba caminando parecía saber algo que yo no. Ese día no volví a salir, ni al jardín, ni a la tienda, ni siquiera a sacar la basura. Me quedé encerrado, revisando comentarios, leyendo reacciones, tratando de medir el daño. Y lo peor era que no podía enojarme con nadie. No había un villano claro. Nadie había hecho nada mal. Yo simplemente había salido en pijama. Y aún así, sentía que había cometido un crimen social. Pensé que lo peor ya había pasado, que el video se quedaría en el grupo de vecinos, que en unos días sería reemplazado por otro chisme cualquiera, y todo volvería a la normalidad. Me equivoqué. Esa misma tarde recibí un mensaje que me heló la sangre. No venía de un vecino, ni de un amigo cercano. Venía de un antiguo compañero de la universidad. Alguien con quien no hablaba desde hacía años. Bro, ¿eres tú? No hizo falta que explicara más. El mensaje venía acompañado del video. Ahí entendí que ya no había fronteras. El clip había escapado del vecindario, del contexto, del control. Estaba viajando solo, de teléfono en teléfono, de risa en risa. Minutos después llegó otro mensaje. Y luego otro. Personas del trabajo. Un primo lejano. Incluso alguien que apenas conocía me escribió solo para mandarme un emoji llorando de risa. Cada vibración del celular se sentía como un pequeño golpe al estómago. Intenté pensar con lógica. No es tan grave, me repetía. Es solo una pijama. Pero la mente no escucha razones cuando el orgullo está en juego. Empecé a imaginar conversaciones que no estaba oyendo. Gente señalando sus pantallas, diciendo mi nombre, riéndose. Lo peor fue cuando entré a redes sociales. Ahí estaba. Alguien había subido el clip con una descripción simple, cruel y efectiva. Cuando tienes demasiada confianza para salir así. Miles de reproducciones, comentarios que no me conocían, que no sabían nada de mí juzgándome en segundos. Algunos eran divertidos, sí. Otros, no tanto. Eso debería ser ilegal. Qué vergüenza ajena. Ese tipo claramente no siente dolor. Cerré la app, abrí otra. Mismo resultado. Por primera vez entendí lo rápido que algo puede salirse de tus manos en Internet. No importaba quién eras realmente, solo importaba lo que la gente veía en esos pocos segundos. Yo ya no era una persona completa, era el tipo de la pijama de Hello Kitty. Y entonces pasó lo que más temía. Sonó mi teléfono. Era alguien del trabajo. Respiré hondo antes de contestar, tratando de prepararme para lo inevitable. Del otro lado hubo un silencio breve, incómodo, seguido de una risa que intentaron disimular. Tranquilo, me dijeron. No te llamo por eso, no, pero sí, ya lo vimos. En ese momento supe que no había vuelta atrás. No había forma de borrar eso de la memoria colectiva, no había botón de reinicio. Solo quedaba una pregunta en mi cabeza. ¿Esto se va a quedar como una anécdota o está a punto de empeorar? Al día siguiente desperté con una sola misión: sobrevivir. Me preparé mentalmente para salir de casa como si fuera a una guerra. Abrí la puerta con cuidado, mirando a ambos lados, esperando risas, miradas, comentarios, cualquier cosa. Pero no pasó nada. Al menos no al principio. Caminé unas cuadras sintiéndome observado, aunque nadie decía nada. Y entonces entendí algo peor. Ya no era novedad. La gente no se reía en mi cara porque ya lo habían hecho en sus teléfonos. Eso dolía, pero también tenía algo liberador. En el trabajo la situación fue extraña. Nadie me dijo nada directamente. Pero había sonrisas contenidas, miradas cómplices, y ese silencio incómodo que grita más fuerte que cualquier burla. Hasta que alguien lo rompió. Uno de mis compañeros, el típico que siempre dice lo que nadie se atreve, se acercó y soltó. Oye, respeto total por esa confianza. Todos se rieron. Yo también. No porque me pareciera gracioso, sino porque en ese momento entendí algo clave. Si me tomaba esto demasiado en serio, me iba a destruir. Así que hice lo único que podía hacer. Lo abracé. Exageré la situación. Hice chistes antes de que otros los hicieran por mí. Si alguien mencionaba el video, yo respondía primero. Si alguien se reía, yo me reía más fuerte. Y algo curioso empezó a pasar. La gente dejó de burlarse y empezó a disfrutarlo conmigo. Ese mismo día, alguien me mostró un nuevo comentario que me dejó pensando. No era una burla. Decía: honestamente, este tipo vive sin miedo. Ojalá tener esa seguridad. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que debería. ¿Seguridad? Yo no me había sentido seguro en ningún momento. Solo había salido en pijama porque estaba cómodo y no pensé en las consecuencias. Pero desde fuera, se veía distinto. Por primera vez desde que todo empezó, dejé de sentir solo vergüenza. Empecé a sentir algo raro, casi como orgullo. No por la pijama, sino por no esconderme después. Entonces pasó algo que jamás habría imaginado. Alguien me escribió por mensaje privado. No para burlarse, no para reírse, para pedirme permiso. Querían usar el video para algo más grande. Y en ese instante, supe que esta historia todavía no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. El mensaje que recibí no era de una persona cualquiera. Era de una página grande. Demasiado grande. Al principio pensé que era una broma. De esas cuentas falsas que solo quieren sacarte conversación o humillarte un poco más. Pero no. Revisé el perfil. Miles de seguidores. Comentarios reales. Videos virales. Querían permiso para repostear el clip. Mi primera reacción fue decir que no. Instintiva, automática. Ya había pasado suficiente vergüenza. ¿Para qué hacerla más grande?
¿Para qué llevar esto a otro nivel? Pero luego me detuve. El video ya estaba ahí fuera. No podía borrarlo de la mente de la gente. No podía controlar quién lo había descargado o compartido. La bola ya estaba rodando. Y rápido. Así que pensé, si no puedo detenerlo, al menos puedo decidir cómo enfrentarlo. Respondí con un simple, está bien. En cuestión de horas, el video explotó otra vez. Pero esta vez fue diferente. Mucho más grande, mucho más rápido. Comentarios de todas partes, gente de otros países, personas que no me conocían, que no sabían nada de mí, y aún así tenían una opinión. Lo curioso es que ya no todo era burla. Había risas, sí, muchas. Pero también había comentarios defendiendo, apoyando, incluso agradeciendo. Personas diciendo que les alegró el día, que se sintieron identificadas, que les recordó que no todo tiene que tomarse tan en serio. Yo seguía usando pijama en casa, por cierto, pero ahora cada vez que la veía no sentía solo vergüenza, sentía historia. Mis amigos empezaron a enviarme capturas de pantalla, memes, ediciones, versiones remixadas del video. En otro momento eso me habría destruido. Pero algo había cambiado. Ya no me sentía la víctima, me sentía parte del chiste. Incluso mi familia se enteró. Esa llamada fue incómoda, muy incómoda. Mi mamá no sabía si reírse o regañarme. Mi papá solo dijo, bueno, al menos no estabas haciendo nada ilegal. Ese comentario extrañamente me tranquilizó. Pasaron los días y el tema empezó a bajar un poco. Ya no era tendencia. Ya no aparecía cada 5 segundos en mi teléfono. Pensé que ahí terminaría todo, hasta que recibí otro mensaje. Este no era de una página de memes, era de alguien que quería pagarme. Ahí fue cuando me di cuenta de algo muy claro. Lo que empezó como el momento más vergonzoso de mi vida. Estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto, y tuve que hacerme una pregunta que jamás pensé enfrentar. ¿Y si en lugar de huir de esto, lo aprovechaba? El mensaje era claro, demasiado claro para ignorarlo. No era una broma, no era sarcasmo, era una propuesta real. Querían que apareciera en un video recreando el momento, con la pijama de Hello Kitty incluida. Y sí, ofrecían dinero. No una fortuna, pero tampoco algo insignificante. Lo suficiente como para hacerme dudar. Lo suficiente como para quedarme mirando la pantalla varios minutos sin responder. Mi primer impulso fue sentirme insultado. Como si me estuvieran diciendo, oye, fuiste el ridículo del mes, ¿quieres ganar algo con eso? Pero luego pensé en frío. Nadie me estaba obligando, nadie me estaba humillando a escondidas. Me estaban dando una opción. Aún así, la idea me revolvía el estómago. ¿Aceptar significaba que yo mismo estaba alimentando la burla? ¿O significaba que estaba tomando control de una historia que ya no podía borrar? Hablé con amigos. Algunos me dijeron que lo hiciera sin pensarlo. Si ya se rieron, al menos que te paguen, me dijeron. Otros fueron más cautelosos. Ten cuidado. Internet no perdona. Hoy te aman, mañana te destruyen. Eso fue lo que más miedo me dio. No el dinero. No la pijama. No el qué dirán. El miedo era convertirme en eso. En la persona de la pijama. En alguien reducido a un solo momento, a un solo clip, a un solo chiste que nunca se va. Me pregunté si dentro de unos años alguien me recordaría por algo más que eso. Si en una entrevista de trabajo, en una conversación seria, alguien diría, espera, ¿tú no eres el de Hello Kitty? Esa idea pesaba. Pero también estaba la otra cara, la más honesta. Yo no había hecho nada malo. No lastimé a nadie. No insulté a nadie. Solo estaba siendo yo, en un momento vulnerable, sin pensar que el mundo entero estaba mirando. ¿Por qué tenía que esconderme? Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama repasando escenarios, algunos absurdos, otros aterradores. Imaginaba que aceptaba y todo salía bien, y también imaginaba que aceptaba y todo se salía de control. Al final entendí algo importante. La vergüenza no venía del video, venía de mi miedo a cómo los demás me veían. Y ese miedo ya estaba ahí, con o sin dinero. Así que respiré hondo, releí el mensaje una vez más, y tomé una decisión que, para bien o para mal, cambiaría completamente el rumbo de esta historia. Respondí con un simple sí. Nada dramático, nada épico, solo una palabra. Pero en cuanto la envié, sentí ese vacío en el estómago que te avisa que acabas de cruzar una línea invisible. Ya no era solo el accidente. Ahora era una decisión consciente. Me dieron detalles rápido, demasiado rápido. Fecha, hora, formato, tono. Querían que fuera natural, divertido, auténtico. Básicamente, que fuera yo, otra vez, en pijama. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto o si simplemente estaba cediendo a la presión de convertir mi vergüenza en entretenimiento. Llegó el día. No voy a mentir. Me costó vestirme. Tomé la pijama con 2 dedos como si quemara. Por un segundo pensé en echarme atrás. Nadie me iba a obligar. Podía cancelar. Podía inventar una excusa. Pero algo dentro de mí dijo, si ya llegaste hasta aquí, hazlo bien. Cuando encendieron la cámara, sentí algo extraño. No era miedo. Era control. Por primera vez desde que el video original se hizo viral, yo sabía exactamente qué estaba pasando, qué se iba a grabar y cómo. Recreé la escena. Me reí de mí mismo. Conté cómo me sentí aquel día. Admití que fue vergonzoso, sí, pero también ridículamente humano.
Cuando terminamos pensé que me sentiría peor, pero pasó lo contrario. Sentí alivio. El video se publicó 2 días después. Las primeras horas fueron un infierno. Refrescaba la pantalla sin parar. Comentarios subiendo, likes multiplicándose. Compartidos a una velocidad que daba vértigo. Y entonces pasó algo que no esperaba. La narrativa cambió. Ya no era solo miren a este ridículo. Ahora era miren cómo se lo tomó. Al menos tiene sentido del humor. Esto es oro puro. Necesitábamos algo así hoy. Claro que seguía habiendo burlas. Internet siempre las tendrá. Pero ya no dolían igual. Porque ahora yo estaba dentro del chiste, no debajo de él. Incluso personas que antes se habían reído empezaron a decir que me admiraban por no esconderme, por no desaparecer, por no fingir que no pasó. Esa noche entendí algo muy simple pero muy poderoso. La vergüenza pierde fuerza cuando dejas de huir de ella. Y justo cuando pensé que el capítulo estaba cerrándose, apareció algo que no había previsto en absoluto. Algo que hizo que todo esto dejara de ser solo una anécdota viral. No fue fama. No fue dinero. No fue reconocimiento. Lo que cambió fue algo mucho más silencioso, pero más profundo. Días después de que el segundo video se publicara, empecé a recibir mensajes privados. No bromas, no memes, mensajes largos. Personas contándome cosas personales. Gente diciendo que también había pasado por momentos vergonzosos que los paralizaron durante años. Otros confesando que dejaron de salir, de hablar, de mostrarse, por miedo a ser grabados, señalados o ridiculizados. Algunos decían, gracias por no desaparecer. Otros, me ayudaste a reírme de algo que me daba mucha pena. Y uno en particular se me quedó grabado. Verte seguir con tu vida me dio permiso para seguir con la mía. Ahí entendí que esta historia ya no era solo mía. Nunca imaginé que salir en pijama en el peor momento posible terminaría conectando con tanta gente. No por el ridículo, sino por lo humano. Empecé a notar algo más en mí. Ya no me escondía tanto. Ya no pensaba 2 veces antes de ser yo. Si alguien me miraba raro, no me encogía. Si alguien se reía, no me rompía. No porque ya no me importara la opinión de los demás, sino porque entendí que siempre va a existir. La diferencia es si permites que te controle. ¿Volvería a salir en pijama de Hello Kitty? Probablemente no. No porque me avergüence, sino porque ya aprendí la lección. Pero si mañana cometo otro error, si me equivoco, si alguien se ríe, sé que no se acaba el mundo. Sé que no define quién soy. Internet se mueve rápido. Hoy eres tendencia, mañana eres olvido. Pero lo que te dices a ti mismo cuando todo pasa, eso sí se queda. Al final, esta no fue una historia sobre una pijama. Fue una historia sobre no huir, sobre convertir un momento incómodo en una lección, sobre reírte antes de que el miedo te gane. Y si alguien allá afuera se está guardando, escondiendo o apagando por miedo al qué dirán, ojalá esta historia le recuerde algo muy simple. La vergüenza dura poco. El arrepentimiento de no vivir dura mucho más.